Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a otro programa más de ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Escudriñando las Escrituras. Y recuerda, Jesucristo es el Señor. Hola, Dios te bendiga en este extraordinario día. Un hermoso día más que el Señor nos ha permitido despertar, respirar, caminar, hablar y sobre todo un día para alabarlo y adorarlo y darle gloria y honra. Recordando siempre que todo lo que somos, jóvenes, y lo que tenemos es por la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta, la cual Él intercambió por nuestros pecados. Somos salvos por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Gracias a todos los que nos sintonizan en este hermoso día, a todos aquellos que durante la cuarentena aprovechan el tiempo para escudriñar las Escrituras y conocer la verdad que nos liberta. ¿De qué nos liberta? De las mentiras, engaños y la hipocresía del mundo. Como siempre, les digo que estos estudios tienen el único propósito de edificarlos en el conocimiento de Cristo. Porque si decimos que somos cristianos y no lo conocemos, entonces no estamos en armonía. Y esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Y espero que no lo tome personal. Cristo vivió lo que predicó. Nosotros también debemos de vivir lo que predicamos. Practicar las enseñanzas de Jesús para que podamos mostrarle al mundo que hay una congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Mostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. En el último mensaje del Papa Francisco, el Pacto Educativo y el Nuevo Orden Mundial, dije que iba a traer un estudio relacionado a los comentarios de Bill Gates y George Bush relacionados al coronavirus, como también la sorprendente inauguración de los Juegos Olímpicos de Inglaterra del 2012. Búsquenlo y véanlo, donde todo estratégicamente está mostrándole al mundo los planes de los Illuminatis en cuanto a la guerra química o biológica del coronavirus. Si no me equivoco, jóvenes, estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Voy a explicar rápidamente en qué consiste la idea o el pensamiento del nuevo orden mundial, para que tengamos una idea de lo que está aconteciendo en la actualidad y de lo que prontamente pudiéramos estar enfrentando. Bien, para empezar tenemos que entender que después de un gran conflicto, y esto es lo que nos muestra la historia, después de un gran conflicto, sobre todo si es a nivel mundial, siempre nace la esperanza de que los desastres de ese conflicto traerán algún tipo de paz duradera. Ahora bien, esta esperanza podríamos explicarlo en dos reacciones. La primera reacción puede ser la modificación del orden establecido y la segunda restablecer el antiguo orden. Es decir, la primera sería vamos a hacer algo para cambiar lo que tenemos. Y la segunda, volvamos a lo que teníamos antes. Son dos. Un claro ejemplo de esta segunda reacción sería la vuelta al antiguo régimen antes de la derrota por Napoleón al imperio papal. La cual, jóvenes, creo que es en realidad la reacción que los líderes en la oscuridad están teniendo, aunque no lo parezca, pero la Biblia así lo establece. Léase Apocalipsis 17:8. Ojalá me equivoque. Puede ser que tengamos sorpresas en esta transición. Ahora bien, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Qué busca el nuevo orden mundial?
Podríamos decir que el nuevo orden mundial busca que las relaciones entre las naciones sean mejores y más igualitarias, es decir, sin diferencias, entiéndase, religiosa, económica y política. Que haya cooperación entre las naciones, en otras palabras, sometimiento. Que haya igualdad y sobre todo que haya paz. Vamos a ver qué nos muestra la historia. Empecemos con la Primera Guerra Mundial. Este gran conflicto que duró 4 años, desde el 14 hasta el 18. Después de la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Woodrow Wilson es el primero que usa por primera vez el término el nuevo orden mundial. Es aquí cuando la comunidad internacional se orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado una guerra mundial y para que no se repita, tenemos que cambiar el orden mundial que había previamente a la guerra. Como resultado de este pensamiento nace entonces la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. ¿Con qué propósito, jóvenes? De implementar estos cambios. Pero la historia nos demuestra con la llegada de la Segunda Guerra Mundial un fracaso evidente. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Con qué propósito? Pues con el mismo que la Sociedad de las Naciones. Mejores relaciones entre las naciones, cooperación entre las naciones, igualdad y sobre todo que haya paz. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que en vez de que haya una unión, el mundo se divide en dos grandes potencias confrontadas, ideológicamente, económicamente, políticamente y socialmente. Estamos hablando de Estados Unidos y Rusia. Así que lo que buscaba el nuevo orden mundial, y aunque es cierto que hubo cierta paz durante la Guerra Fría, aunque fue una paz tensa, que al final no es paz, la cooperación, la igualdad y las relaciones no se estuvieron en cuenta. Es decir, que lo que se había establecido como nuevo orden mundial a principios del siglo, vemos que con la Guerra Fría no se consigue. Cuando termina la Guerra Fría, es decir, cuando Estados Unidos se impone contra Rusia, vemos entonces que con la preeminencia de los Estados Unidos, con su intervencionismo político, social y económico frente a terceros países y con el surgimiento del terrorismo, los ideales del nuevo orden mundial todavía no se ha podido concretar. Entonces, podemos definir el nuevo orden mundial como un concepto que apareció a principios del siglo, que apostaba por los 4 deseos antes mencionados, pero que después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría, vemos que nunca se ha conseguido. Entonces, el nuevo orden mundial es una idea que no ha muerto y que sigue viva en mentes como la de Bill Gates, la ONU, la OMS, el Vaticano y los Illuminatis, líderes políticos y en las mentes de la gran élite. Tenemos entonces a un Bill Gates que con sus deseos macabros quiere un sistema de control mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, debemos de considerar muchos aspectos. Ya hemos visto el origen del pensamiento del nuevo orden mundial, cual se origina en Woodrow Wilson a principios del siglo y luego de la Primera Guerra Mundial y continúa vivo hasta nuestros días. Esta cuestión del nuevo orden mundial no se trata de Bill Gates solamente.
sino que vemos detrás de todo esto un grupo de personas de la élite, de la gran élite. Empresas gigantescas, líderes políticos, también podemos ver sociedades secretas que han controlado el mundo desde los inicios de la civilización, como son los Illuminati, la masonería, el Club Bilderberg, Caballero de Rosacruz, entre algunas más. Estas sociedades están formadas por las más ricas y famosas familias de la Tierra. Entre los que están pues Bill Gates, los Rockefellers, los Ford, los Bush, los Clinton, Obama, los Rochdale, el Papa, deportistas, artistas, empresarios, en fin, los poderosos del mundo. En estos momentos estamos sufriendo un cambio. Estamos en medio de una transición donde se está buscando cambiar el sistema hegemónico y cambiar el sistema económico. Es decir, que pasaríamos del capitalismo a una mezcla de capitalismo con comunismo, socialismo, con una única moneda mundial que ya no sería el dólar, sino que posiblemente sería la nueva moneda de China y sería una criptodivisa. Se está comentando por las redes que varios bancos internacionales del mundo, bancos conocidos por ustedes, saquearon al mundo por medio del dólar, y todo esto comenzó en el 1944. Ahora bien, estos bancos en estos momentos están siendo amenazados por la hiperinflación. Entonces, lo que hicieron, según algunas teorías, es que ellos buscan bajar esta hiperinflación, controlarla de alguna manera, porque se imprimió muchísimos dólares y esto está trayendo consecuencias. Entonces se crea una estrategia de laboratorio, me imagino que saben lo que digo, ¿verdad? Y se lanzó a 4 países en concreto: a China, a Irán, a Italia y a Estados Unidos. Y gracias a los medios de comunicación empezó a esparcirse el pánico más que cualquier otra cosa. Ahora bien, en este punto, es decir, donde se esparció el pánico, se empezó con esta estrategia de laboratorio. Se lanzó a los 4 puntos específicos. Se buscó entonces parar toda la economía, para parar la hiperinflación, como para ganar un poquito de tiempo. Ahora se busca cambiar a ese nuevo gobierno, es decir, a ese nuevo orden mundial, a ese nuevo sistema económico. Y es por eso que estamos viendo que uno de los grandes ganadores, además de las farmacéuticas y todo esto, son los bancos. Es decir, que los bancos están jugando un papel sumamente importante en todo esto que está aconteciendo, jóvenes. Estamos hablando de la unión de muchos sistemas, muchas situaciones en este contexto. Es decir, que la estrategia de laboratorio es para lograr muchas cosas. Entre estas cosas es el de empobrecer a la mayoría de las personas. Mientras más personas se empobrezcan, es muchísimo mejor, porque así es posible cambiar el sistema de manera muy sencilla y simple. Si no tienes nada que perder, pues dime a qué te vas a pegar. Si nosotros estamos hablando que vamos a pasar del capitalismo donde estamos ahora, es lógico que ya al nosotros vivir y entender el capitalismo, nos van a presentar otro sistema. Viene entonces que la oposición. Pero para generar ese cambio rotundo y absoluto, lo primero que deben de hacer es ponernos en una situación indefensa. Una situación donde nos demos cuenta que realmente los que mandan son otros. Y esto es lo que estamos viendo por encima. Pero pronto nos daremos cuenta realmente que eso es así. Y nosotros, la iglesia,
no estamos exentos. Quise traer esto para que tengamos una idea y vayámonos preparando para nuestra mente para lo que viene. Jesucristo fue claro: cuando veamos todas estas señales, estoy cerca. Me parece que estamos viviendo momentos donde la iglesia debe de dejar las distracciones, los entretenimientos, los jueguitos y afirmarnos seriamente con nuestro Dios. Estrechar cada día más nuestra relación íntima con Jesucristo. Todo esto del coronavirus es un plan estratégicamente creado en un laboratorio, elaborado con el propósito de dar inicios a la construcción obligatoria del nuevo orden mundial. Es importante señalar que una de las ideas del nuevo orden mundial es terminar con las identidades de las naciones, es decir, que no va a haber fronteras divisorias bajo este gobierno. Cada una de estas personas y sociedades tienen su participación. Esto del virus no surge en China, se deposita en China para desatar una guerra química o biológica. Quiero que pasemos a ver el video donde el presidente Bush nos advierte de una posible pandemia. Este anuncio fue en el 2005. Adelante. We can help our nation prepare for other dangers, such as a terrorist attack using chemical or biological weapons. Leaders at every level of government have a responsibility to confront dangers before they appear and engage the American people in the best course of action. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we failed to act today. By preparing now, we can give our citizens some peace of mind, knowing that our nation is ready to act at the first sign of danger, and that we have the plans in place to prevent and, if necessary, withstand an influenza pandemic. ¿Qué podemos notar en el video? ¿No notaron con la certeza y con la seguridad que habla Bush? Es decir, que él está advirtiendo a la nación de algo inminente. Algo que ahora no está, pero que viene. Hace un llamado a todos los líderes del mundo a que se preparen antes de que el peligro aparezca. Dice Bush que si el mundo espera a que aparezca la pandemia, ya será muy tarde para prepararnos. La pregunta es, ¿qué quiso decir Bush con esto? ¿Será que los líderes del mundo no estarían capacitados para manejar una situación como esta? Ahora bien, ¿cómo han actuado los líderes del mundo? ¿Demostraron que están capacitados para manejar la pandemia? Ciertamente no. Y esto es lo que me inquieta. Que si parte del plan de esta estrategia de laboratorio era para que los líderes del mundo muestren su incapacidad de gobierno, entonces esto nos llevaría a pensar que hay razones suficientes para proponer un nuevo orden mundial. ¿Qué opinan de la gestión de Donald Trump? Aunque muchos critican su gestión con el manejo de la pandemia en Estados Unidos, y aunque reconozco que ha cometido errores, reconozco su arrogancia y no lo justifico. Sin embargo, muy pocos se han dado cuenta de que las estrategias que Donald Trump está realizando son nada más y nada menos para frenar o dilatar el nuevo orden mundial. No es que Trump no quiera el nuevo orden mundial. Lo que él no está de acuerdo es en la manera en la que se quiere implantar. Trump está tratando de frenar la idea de Woodrow Wilson. No me crean a mí,
hagan sus propios research. Busquen toda esta información en las redes. Todo esto es noticia del mundo. Están en sus manos, búsquenla. Nosotros como iglesia deberíamos de empezar a prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Dios. Dejemos las distracciones, los entretenimientos y dejemos de jugar al evangélico. Dice Pablo en 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Es tiempo de afirmarnos en Dios. Esto es serio, hermanos. Cristo viene de camino a buscarnos. Si no estás preparado, te quedas. Todos saben que mi propósito es que estos mensajes lleguen a ustedes como información. Yo no gano nada ni busco nada, solo glorificar a mi Señor. Eso es todo. No te pierdas la continuación de este estudio, de este video. Vamos a tocar a Bill Gates y su plan para controlar al mundo. Así que busca a Cristo, acércate a Él. Dios te bendiga mucho.